Bueno, la ciudad de Guanajuato es muy diferente a la Ciudad de México. La Ciudad de México es enorme y es una gran masa de asfalto y edificios. Eh, no se ve paisaje, no se ven animales, no se ve una ciudad tan limpia y tan clara, con un cielo tan hermoso como el de la ciudad de Guanajuato. La gente es muy amable, conocemos rápidamente a todos los habitantes y eso es una cuestión muy positiva, muy humana, en donde hay un contacto directo con las personas y eso da mucha confianza, se siente uno muy confortable. En la UAM Xochimilco, en realidad no hacemos trabajos de tesis como lo que nosotros conocemos en la mayoría de las universidades. Para podernos titular realizamos un trabajo final que sea real y que sea para la sociedad. En este caso eh, fue un mural que nos patrocinó a una compañera de mí, el rector de entonces, el doctor José Paoli Bolio, eh, una persona muy amable, muy político, muy conocido, y él se entusiasmó mucho cuando vio nuestros bocetos, nuestra idea, y pues nos invitó a realizar el mural en el patio central del edificio de la UAM, y ahí se conserva todavía. Nos tardamos 3 meses en hacerlo, lo que es un cuatrimestre realmente. Claro, era trabajar desde muy temprano hasta la noche. Pero es un trabajo que se disfrutaba muchísimo y no es una tesis. Entonces, esa fue una diferencia entre lo que es la UAM, la manera de titularse con la Universidad de Guanajuato y con casi cualquier otra universidad. Siempre me interesó el arte, no porque lo viera en mi familia, sino fue algo, no sé, llegó de repente. Compraba libros sobre pintura, visitaba museos, exposiciones, galerías, y decidí yo empezar a pintar por mi propia cuenta, eh, como autodidacta. Y bueno, me entusiasmó todo esto, me gustó muchísimo, pero finalmente yo no decidí dedicarme a las artes, sino al diseño gráfico, porque tenía muchos puntos de convergencia y, y me pareció que el diseño era algo más útil que, que el arte, pues más redituable, económicamente incluso. Sí. Son líneas de, digamos, las que yo trabajo, pues son las de estética, las de técnicas de representación, diseños, retórica, eh, y básicamente esas, ¿no? Sí. Y pedagógicamente, bueno, pues sí tengo una maestría en educación, formación docente, y entonces, pues en realidad son 3 actividades, porque una es la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica, más la maestría en educación, que tiene que ver con mi actividad como profesor, y un doctorado en artes, que pues es un extra que, como le comentaba, es una inquietud y una visión que siempre tuve desde joven. Entonces, enlazar todo esto, pues no es tan complicado porque todo tiene que ver con, las 3 tienen que ver entre sí, pues, de alguna manera. En 1989, yo, como siempre, me gustó la docencia y me gustaba mucho la universidad. Yo la universidad cuando la estudié la disfruté muchísimo. Me gustaban mucho las clases, el ambiente, los jóvenes. Entonces, yo trabajaba en gobierno y me enteré de que existía la licenciatura en diseño de interiores. Entonces solicité que si me podían dar una asignatura y me dieron la asignatura de dibujo. Esto fue
cuando Rosita Escalera, la maestra Rosita Escalera, era directora de la Escuela de Diseño de Interiores, me invitó y luego pues yo ya le di las gracias, pero me volvió a invitar a otro curso para diseño de interiores, y ya cuando me despedí le di las gracias de nuevo. El rector de entonces, el doctor Hernández Ornelas, me invitó para diseñar el plan de estudios de la licenciatura en diseño gráfico, porque no existía aquí. En 1990 se fue aprobada por Consejo Universitario el 1 de junio de 1990 y ya iniciamos en el periodo de agosto. Sí, la primera generación. Cuando yo llegué a Guanajuato, aquí a la ciudad de Guanajuato, pues prácticamente nadie sabía qué hacía un diseñador gráfico ni qué era un diseñador gráfico. Claro, yo ya llevaba un tiempo trabajando en gobierno del estado, que tampoco sabían qué hacía un diseñador gráfico. Y entonces fue como abrir puertas y explicarles a las personas la importancia de la profesión. De hecho, es una profesión muy necesaria, indispensable en cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito comercial, en el ámbito institucional. Y bueno, ahora sí vamos al asunto de cómo empezamos. La realidad es que existía diseño de interiores, pero no con una escuela de diseño, no con un recinto propio. Diseño de interiores estaba hospedado en ingeniería civil. Y entonces, pues entra diseño gráfico y somos los hospedados de los hospedados. Entonces esto, pues sí causó un poquito de problemas porque no teníamos espacios propios, ni talleres, ni laboratorios. Tuvimos que irlos haciendo poco a poco. En realidad, lo voy a decir con toda honestidad, estuvimos apropiándonos de espacios, o sea, apropiándonos de espacios. Nos apropiamos de un taller, le pusimos respiradores, después acondicionamos un laboratorio de fotografía donde eran unos vestidores de un auditorio, donde guardaban los trapeadores, las cubetas. Y luego había una biblioteca, de diseño interior es una biblioteca, y pues la quitamos, la mandamos a la biblioteca de arquitectura, todo nuestro acervo, el acervo que existía de interiores, y ahí instalamos un taller de serigrafía y así fuimos poco a poco. Muy complicado, no había diseñadores gráficos, entonces yo era el único diseñador gráfico. Entonces, pues yo sabía que en algún momento nació la licenciatura en diseño gráfico, pero se conformó por técnicos y profesionistas de diversa índole, ¿no? Podían ser arquitectos, diseñadores industriales, serigrafistas, impresores de offset, fotógrafos. Entonces, pues así fue como empezó. Después ya conseguimos una diseñadora gráfica y pues ya fueron llegando otros profesores. Los objetivos eran, como era algo complicado, el hecho de dar a conocer una licenciatura nueva y qué era lo que hacíamos y cuáles eran los beneficios para la sociedad. Bueno, pues esa fue pues ahora sí que trabajar sobre piel. Y finalmente, bueno, con el esfuerzo y con hacerle ver a la sociedad la importancia de la licenciatura, lo que hacíamos, pues poco a poco nos fuimos dando cuenta todos de las necesidades, tanto de las empresas, de las instituciones, del sistema educativo, y bueno, es algo que es indispensable. ¿Por qué? Porque el diseño gráfico es comunicación y todo se necesita comunicar y vender, ¿no? Entonces, pues es algo que siempre va a existir.
Bueno, yo joven, pues sí, estoy pensando en que en 1976 empecé a exponer. Mi primera experiencia fue exponer en el Palacio de Bellas Artes, pero en una colectiva, fue un concurso que se llamaba el Salón Anual de la Plástica Mexicana. Y me invitó un amigo que era pintor. eh, yo llevé una pintura y la verdad es que se me olvidó. Se me olvidó que la había llevado y que la había dejado. Y entonces vino la exposición y él me fue a mi casa a avisarme al día siguiente de que mi cuadro estaba en Bellas Artes. Entonces, los estaba junto a los ganadores, pero no tuve ningún premio. Eh, y bueno, ese fue como el inicio. Después ya me invitaron a exponer en Chilpancingo por medio del Instituto Nacional de Bellas Artes, luego en Puebla, en Querétaro y bueno, en galerías particulares. Eh, y bueno, en Guanajuato también, he expuesto pues, en la Casa de la Cultura, en la Sala Polivalente de la Universidad, en galerías particulares. La verdad es un hobby muy, pues algo muy apreciado por mí, muy querido, pues. Bueno, yo siempre he insistido de que existe una relación muy estrecha, es el diseño gráfico y el arte tienen esa relación que pues es, ¿cómo se llama? Inherente, el arte es inherente al diseño gráfico. Ha habido momentos en que en algunas discusiones se ha dicho que los diseñadores gráficos no son artistas y no tienen nada que ver con el arte. Pero yo he insistido en que sí tiene que ver. Y de hecho, el diseño gráfico trabaja con imágenes y con técnicas, tanto las tradicionales como ahora las digitales o mixtas, combinadas. Y bueno, el que pinta o el que sabe de pintura, o por decir, es la relación más estrecha ahorita, pues sí traduce esos conocimientos en cuestiones de imágenes de diseño gráfico. Y pues de hecho ahora muchos de los eh, que decían que no tenía relación, pues ahora estudian maestrías y doctorados en artes. El DIF de Guanajuato, antes, estamos hablando de 1986, cuando yo llegué, era un DIF enorme, enorme. Tenía, el DIF era dueño de, claro, tenía sus programas sociales pues de lo que era el INPI antes, de protección a la infancia, pero luego cambió a DIF y pues tenía programas alimentarios, tenía de guardería, tenía programas de salud, ¿no? De operaciones de labio leporino, paladar hendido, operaciones de ojos, cataratas, dentales, de todo, de todo. Eso es una cuestión. Luego era la cuestión alimentaria, que tenía muchos programas sobre alimentación en todos los 46 municipios del estado. Pero además el DIF era dueño que todavía es dueño de algunas cosas, era dueño del Teatro Juárez, del Teatro Cervantes, de la Central Camionera, del Museo San Gabriel de Barrera, del Museo de las Momias, de la gasolinería, de la funeraria, del Centro de Convivencia Infantil de aquí de Guanajuato, el de Irapuato, el zoológico. Entonces era un mundo de cosas que pues había que hacer folletos, papelería, eh, folletos, carteles, boletos, y bueno, era un trabajo inmenso. Todo se mandaba a hacer fuera, imprentas privadas, pero pues nos dimos cuenta de que en la institución, en el edificio, había una máquina de offset, entonces la aprovechamos para hacer toda esta producción de lo que de lo que le estoy platicando, que pues era carísimo, eran cajas y cajas de boletos para todo, folletos, trípticos, carteles, inmenso el trabajo. Entonces,
fue el inicio. Así las personas empezaron a dar cuenta de la importancia que era diseñar, ¿no? Puedo decir algo eh, que siempre me ha tocado iniciar algo, así, como por ejemplo la licenciatura. Claro, no la hice yo solo, la hizo nuestra compañía de Rosita Villegas, la maestra, que era directora en aquel tiempo. Después yo fui el director de la misma escuela y empezamos también un programa editorial haciendo unas revistas que se llamaban La Unidad Belén, en donde todo era hecho a mano, pues, porque todavía no teníamos computadoras, apenas empezaba ese cambio a la computación. Y quedaban trabajos de verdad muy buenos, de mucha calidad, alumnos muy talentosos, muy buenos ilustradores. Como servicio social, ellos me ayudaban a pegar todo y a acomodar todo lo que era una revista y bueno, ya circulaba en lo que era la universidad. Después, pues, también me tocó iniciar notas de curso impresas. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues, el doctorado también. Fui como, pues, el primer egresado del doctorado en artes de la Universidad de Guadalajara. Entonces me ha tocado así, en algunos puntos abrir un poquito de brecha. Bueno, en realidad, pues no son reconocimientos así de gran importancia, pero muy valiosos para mí porque pues son reconocimientos por haber iniciado la licenciatura, por haber sido director, por haber tenido una buena trayectoria académica y pues creo que los últimos así que se me han hecho muy importantes fueron por el doctorado porque me dieron los premios ¿cómo se llama? Reconocimiento por haber sido el mejor alumno pues, del doctorado en 2 años. Eso ha sido como algo muy gratificante. He coordinado unos libros, uno se llama Diseño y Artes, Imagen y Espacio, eh, Trazo y Signo, y otro que yo escribí pero en lo personal, es mío, individual, que se llama Desarrollo Teórico y Composicional de la Pintura Abstracta. Y bueno, participación en otros libros, por ejemplo, hay uno de violencia en las artes,